Desde el primer día que conocí a Ernesto, supe que mi vida ya no sería la misma. No era solo su sonrisa amable, ni su voz pausada que transmitía seguridad. Era esa forma en la que me miraba, como si me viera de verdad, más allá de lo que los demás notaban. Nos conocimos en una pequeña librería de barrio, de esas que aún huelen a papel viejo y madera. Yo buscaba un regalo para el cumpleaños de mi madre. Él, simplemente, curioseaba. Pero terminamos conversando más de una hora entre estanterías. En esa charla hablamos de libros, de música, de nuestros trabajos, y sin darnos cuenta, también compartimos nuestras heridas. Ambos veníamos de relaciones anteriores que nos habían dejado vacíos, pero no rotos. Lo nuestro fue creciendo sin prisas, pero con pasos firmes. Después de 2 años, decidimos mudarnos juntos, y aunque él era un hombre 10 años mayor que yo, nunca sentí una brecha. Al contrario, me hacía sentir cuidada, valorada, en paz. Ernesto era viudo y tenía un hijo adolescente, Tomás, con quien la relación era, en sus palabras, una obra en construcción. Con Tomás, al principio todo fue cordial. Yo me esforzaba por no invadir su espacio, por acompañarlo sin presionarlo. Le cocinaba lo que le gustaba, me interesaba en sus estudios, lo escuchaba hablar de videojuegos y bandas de rock. A veces me respondía con monosílabos, otras con cierta calidez. Ernesto decía que con el tiempo me aceptaría como parte de su mundo, y yo quería creerlo. Durante los años siguientes formamos una vida sencilla pero bonita. Vacaciones modestas, cenas en casa, domingos de películas y mantas. Ernesto era un hombre de hábitos, levantarse temprano, leer el periódico en papel, cuidar sus plantas del balcón, llamarme mi cielo al despertarme. Yo trabajaba como maestra en una escuela pública, y él administraba una pequeña empresa familiar que heredó de sus padres. No teníamos grandes lujos, pero sí certezas. Y en un mundo que se mueve tan rápido, eso era un tesoro. Cuando Tomás cumplió 20, se mudó con unos amigos a otra ciudad para estudiar. Ernesto lloró en silencio la primera noche que no estuvo. Yo lo abracé sin decir nada. Éramos solo nosotros dos otra vez, como al principio, y nos prometimos cuidarnos, en la salud y en la enfermedad, pero la enfermedad no pidió permiso para llegar. Una tos que no se iba, una visita al médico. Y luego, esa palabra que parte todo en dos, cáncer. Nunca olvidaré el día en que nos dieron el diagnóstico. Ernesto me tomó la mano en el pasillo del hospital y me dijo: «No quiero que llores, solo prométeme que no me dejarás solo». Y cumplí esa promesa, con cada fibra de mi ser. Durante 1 año y medio, supe lo que era vivir entre tratamientos, consultas, efectos secundarios, noches sin dormir. Yo seguía trabajando, pero salía corriendo al hospital cada vez que lo necesitaba. Aprendí a leer análisis, a distinguir entre buenas y malas señales con solo ver el rostro de los médicos. Hubo días buenos, en los que bromeaba sobre su calvicie temporal, y otros en los que no podía sostener una cuchara, pero nunca me quejé, porque lo amaba, y porque él, en medio de su fragilidad, me seguía mirando como el primer día. Tomás venía de vez en cuando. Llamaba, preguntaba cómo estaba su padre, pero nunca se quedó más de unas horas. Decía que la universidad lo tenía absorbido. Ernesto lo justificaba siempre, y yo callaba, aunque me dolía esa ausencia. Finalmente, Ernesto pidió estar en casa, en sus últimos días. Quería morir donde fue feliz. Alquilamos un hospital a domicilio, y yo me convertí en su enfermera, su consuelo, su sombra. La noche que se fue, me tenía de la mano, me susurró: «Gracias por todo, mi cielo», y se durmió, para no despertar. Mi corazón se partió en 2, pero me sentí en paz por haber cumplido su última voluntad, no dejarlo solo, nunca. El día del velorio, Tomás estuvo callado, frío, casi como si no supiera cómo reaccionar. Al final de la ceremonia, me dijo sin mirarme: «Gracias por haberlo cuidado», y se fue. Yo me quedé en casa, nuestra casa, la misma donde compartimos risas, silencios, promesas, la misma donde pensaba envejecer, hasta que llegó una carta semanas después, un sobre de un estudio de abogados, y lo que leí fue el comienzo del verdadero infierno. Las semanas que siguieron a la muerte de Antonio fueron como caminar por un túnel oscuro. Me despertaba temprano, como siempre, pensando en preparar su desayuno, solo para encontrar la cocina en silencio, con su taza intacta sobre la mesa.
Todo en la casa hablaba de él, sus libros desordenados en la estantería, sus pantuflas junto al sillón, el sonido de su voz aún flotando en mi memoria, y sin embargo, ya no estaba. Mis días se llenaron de visitas al notario, al médico, a la funeraria, trámites fríos, impersonales, que me parecían crueles en medio del duelo, pero había que hacerlos. Antonio siempre había sido muy metódico, así que supuse que su testamento estaría claro. Él mismo me dijo más de una vez: «Todo quedará bien, amor, no tendrás que preocuparte por nada». Y yo le creí. Por supuesto que le creí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Estuvimos más de 30 años juntos. Fuimos compañeros, cómplices, amantes. Le di mi vida, y él, la suya, ¿verdad? El día que el notario me llamó para la lectura del testamento, me puse mi mejor blusa y me peiné con cuidado. Me sentí ridícula haciéndolo, pero en mi mente era una forma de honrarlo, de seguir pareciendo la esposa que él había amado. Al llegar, vi que también estaban presentes su hermana menor, Beatriz, y uno de sus sobrinos. Me sorprendió. Nunca fueron muy cercanos, y Antonio apenas hablaba con ellos, pero asumí que estarían allí como formalidad. El notario, un hombre mayor de mirada neutral, abrió la carpeta y comenzó a leer. Yo me senté erguida, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Esperaba escuchar lo lógico. Legó la casa a su esposa. Designó como heredera a su compañera de vida. Pero las palabras que salieron de la boca del notario no fueron esas. Por la presente, dejo todos mis bienes a mi hermana Beatriz y a mi sobrino Mauro. En reconocimiento a su apoyo y vínculo de sangre, me paralicé. ¿Disculpe? Interrumpí, casi en un susurro. El notario levantó la vista, algo incómodo. Eso es lo que está estipulado en el documento, señora. Volvió a leer el párrafo, por si yo no había entendido, pero lo había entendido perfectamente. No solo me dejaba fuera del testamento, ni siquiera me mencionaba. Era como si yo no hubiera existido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Beatriz, por su parte, no dijo una palabra. Solo mantuvo los labios apretados y la mirada baja. Mauro, en cambio, apenas pudo disimular la sonrisa. En algún momento me levanté. No recuerdo si dije adiós. Solo sé que, al salir, el aire me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía el hombre que amé negarme así? ¿Cómo podía dejarme sin nada, sin siquiera una explicación? Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, en la penumbra, repasando todo. Busqué en las fotos, en las cartas, en los recuerdos, alguna señal de que algo iba mal, algún indicio de que Antonio no me amaba como yo creía. Pero no había nada, solo nuestras risas, nuestros viajes, nuestros abrazos al final de un día largo. Y entonces, la rabia empezó a hervir por dentro, no solo por el testamento, sino por la traición silenciosa, por la mentira que duró hasta su último aliento. Al día siguiente volví al despacho del notario. Le pedí ver una copia del testamento. La leyó conmigo, párrafo por párrafo. Todo estaba en orden, firmado 6 meses antes de su muerte, sin coacción aparente, sin irregularidades. ¿Y no hay ninguna carta, ningún anexo?, pregunté. Nada más, señora. Nada más. Volví a casa con la carpeta en las manos, y allí, sentada en la misma silla donde Antonio solía leer el periódico, me dejé caer a llorar. No por la herencia, no por los papeles, sino porque de pronto me di cuenta de que había vivido una vida que quizás no era tan real como creía. Y por primera vez desde su muerte, sentí que estaba realmente sola. Los días que siguieron fueron una mezcla de negación y resignación. La casa se sentía vacía, pero no solo por la ausencia de Antonio. Era como si todo lo que habíamos construido juntos se hubiera desvanecido en el aire, como si yo hubiera sido una invitada temporal en una vida que creía mía. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que entender, tenía que buscar respuestas, aunque dolieran, aunque me hicieran cuestionar todo lo que creía saber sobre mi esposo y sobre mí misma. Comencé por revisar los papeles de Antonio. En su escritorio había carpetas con documentos médicos, facturas, notas. Todo estaba perfectamente ordenado, como era él. Pero había algo extraño. No encontré nada que explicara el cambio en su testamento. Ninguna nota, ningún borrador, ni siquiera un comentario suelto en sus cuadernos, donde solía escribir reflexiones. Era como si esa decisión no hubiera sido suya, o como si la hubiera tomado en un momento de oscuridad absoluta.
Decidí llamar a Beatriz. No lo hacía desde el funeral, y me costó encontrar las palabras para comenzar. Ella atendió con tono distante, casi impersonal. «Hola, Beatriz, soy Irene». «Sí, lo sé». Silencio. Me armé de valor. «Necesito entender por qué Antonio cambió el testamento. ¿Tú sabías algo?» Del otro lado, una pausa larga. Luego, un suspiro. Él solo hizo lo que creyó justo. «Ya no hay nada que discutir, Irene». «¿Justo? Me dejó sin nada después de 30 años». «No tengo por qué explicarte nada», dijo tajante. «Es su decisión, respétala». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si esperara que sonara de nuevo. Pero no lo hizo. Y comprendí que, para ellos, yo no era parte de la familia. Quizás nunca lo fui. Esa noche me senté con una taza de té frente a la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio suavemente, como si acompañara mi dolor. Y pensé en todo lo que había dado por Antonio. Cómo dejé trabajos, viajes, amistades, para estar con él. Cómo lo cuidé cuando enfermó. Cómo lo abracé en las madrugadas, cuando el dolor no lo dejaba dormir. Y él, ¿cómo pudo borrarme así? Al día siguiente, decidí hablar con Elisa, mi vecina y amiga, desde hacía más de 20 años. Nos conocíamos bien, y ella había sido testigo de nuestra vida. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se llenó de indignación. «Eso no tiene sentido. Antonio te adoraba. Siempre lo decía». «Eso creía yo también». «¿Y si alguien lo manipuló?» «¿Cómo?» «No sé. Beatriz nunca te quiso. Siempre lo supimos. Quizás se aprovechó de algún momento de debilidad». Sus palabras encendieron algo en mí. ¿Era posible? ¿Podría Beatriz haber influido en Antonio cuando estaba más vulnerable? Cuando ya tomaba medicación fuerte. Cuando a veces confundía fechas y nombres. Recordé que, unas semanas antes de que lo hospitalizaran por última vez, Antonio estuvo muy callado, dormía mucho, tenía momentos de lucidez, pero también de confusión. Una tarde incluso me llamó por otro nombre. Luego se disculpó, diciendo que estaba soñando despierto. No le di importancia. Pensé que era el cansancio, el estrés de su enfermedad. Pero, ¿y si no era solo eso? ¿Y si alguien aprovechó su fragilidad para sembrar dudas? ¿Para torcer su voluntad? Decidí buscar una segunda opinión. Pedí cita con una abogada amiga de Elisa. Le llevé el testamento, los certificados médicos, todo lo que tenía. Después de leer los documentos en silencio, me miró con seriedad. Legalmente, el testamento es válido. Está firmado, sellado y registrado. ¿Pero si fue manipulado? Tendríamos que probar que no estaba en pleno uso de sus facultades al firmarlo. Me explicó que podía solicitar un peritaje retrospectivo, con informes médicos y testimonios. Era posible, pero costoso, largo y emocionalmente agotador. ¿Estás dispuesta a eso?, preguntó. No respondí de inmediato, porque en realidad no sabía qué me dolía más, ¿la injusticia legal o la traición emocional? Salí del despacho con la mente en blanco. El sol brillaba, pero yo no lo sentía. Volví a casa, abrí el álbum de fotos y me quedé mirando una imagen de nosotros en la playa, tomados de la mano, riendo. Antonio tenía los ojos entrecerrados por la luz, pero su sonrisa era sincera. ¿Ese hombre pudo haber querido hacerme daño? ¿O solo fue víctima de la manipulación? ¿O peor aún, fue todo una máscara y yo no quise verlo? Esa noche, mientras todo dormía, me hice una promesa. Buscaría la verdad, no por venganza, sino por dignidad. Porque nadie merece ser borrado de su propia historia. Y yo fui parte esencial de la vida de Antonio. Aunque los papeles dijeran lo contrario. Esa mañana, el doctor entró a la habitación con el rostro serio y los papeles en la mano. «Señora Carmen, necesito hablar con usted en privado». Sentí que el corazón se me detenía un segundo. Salimos al pasillo, y allí, con voz baja pero firme, me dijo lo que más temía. La metástasis está avanzada. Los medicamentos ya no están funcionando. Hay que pensar en cuidados paliativos. Recuerdo que asentí, aunque no entendía del todo. Mi cabeza daba vueltas, como si todo mi mundo se estuviera desmoronando delante de mí. Regresé a la habitación con la mejor sonrisa que pude reunir. Tomás me miró con esos ojos cansados pero aún vivos. «¿Qué te dijo?», preguntó. Mentí. «Que vamos bien, que falta poco para volver a casa». Él sonrió débilmente. «Sabía que tú siempre me traías buenas noticias».
y me tomó de la mano. Los días siguientes fueron lentos, agotadores. Yo pasaba la noche en una butaca, junto a su cama. A veces dormía a ratos, otras veces solo lo miraba respirar, por si acaso dejaba de hacerlo. Una madrugada lo vi llorar en silencio. «Perdóname, Carmen», susurró. «¿Por qué?», le pregunté, con voz entrecortada. «Porque no fui el hombre que merecías. Porque muchas veces no supe cuidarte como tú me cuidaste a mí». Lo abracé, le acaricié el rostro. «Tú fuiste mi amor, eso basta». Él asintió, apretó mis dedos con la poca fuerza que le quedaba y se durmió. Pasaron 2 semanas más en ese ritmo. Yo ya casi no comía ni dormía. Solo vivía para atenderlo. Llamaba a nuestras hijas por videollamada, para que él pudiera verlas. Le contaban cómo iban las cosas en casa, le mostraban los dibujos de los nietos, y él sonreía. Una mañana de domingo, mientras le leía un pasaje de su libro favorito, su respiración se hizo más pausada. «Gracias, Carmen», fue lo último que dijo, y entonces, simplemente, dejó de respirar. El monitor marcó una línea recta, una alarma suave, un sonido que jamás podré olvidar. Me quedé allí, sosteniendo su mano, durante mucho tiempo. No lloré en ese instante, no podía. Era como si una parte de mí también hubiera partido con él. Los médicos entraron, me ofrecieron palabras amables, tocaron mi hombro con respeto. Pero todo era un eco lejano, solo cuando llegaron nuestras hijas, y una de ellas me abrazó fuerte. Entonces rompí en llanto. Lloré por él, por lo que vivimos, y por lo que ya no sería. Los días siguientes fueron una nube de trámites, llamadas, visitas. El velorio fue íntimo, como él hubiera querido. Solo familia cercana y unos pocos amigos. Yo estuve de pie todo el tiempo, recibiendo condolencias, sonrisas tristes, frases que se repetían. Fue un gran hombre. Tuvo suerte de tenerte. Ahora está en paz. Y yo asentía, con el corazón hecho pedazos. Una tarde, unos días después del funeral, recibí una llamada del notario. «Señora Carmen, necesitamos que venga a la lectura del testamento del señor Tomás». Asentí. Me pareció lógico. Después de todo, habíamos construido todo juntos. La casa, el negocio familiar, los ahorros. Todo lo compartimos durante más de 30 años. No tenía dudas. Tomás me habría dejado todo en orden, no por dinero, sino por amor. Me vestí con discreción, tomé el autobús al centro y llegué puntual a la cita. Allí estaban nuestras hijas, también algo nerviosas. El notario era un hombre mayor, serio, de lentes gruesos. Nos saludó y comenzó la lectura. Y fue entonces cuando la realidad me golpeó con más fuerza que la muerte misma. Dejo a mis hijas, Laura y Mariana, la totalidad de mis bienes, la casa, el vehículo, las cuentas de ahorro. Seguí escuchando, cada palabra como una piedra en el pecho. No había una mención para mí, ni una línea, ni una carta, nada. Era como si nunca hubiera existido. El notario terminó. Mis hijas me miraban, confundidas, dolidas. Yo no decía nada. No podía. Sentía que el mundo se desmoronaba por segunda vez. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que viví con él, después de cuidarlo hasta el final, ¿él me borró de su historia? Salí de la oficina como una sombra. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. Me senté en el sillón del salón, en silencio. Encima de la mesa estaba su fotografía, y por primera vez no pude sostenerle la mirada. ¿Qué significaba todo eso? ¿Un olvido? ¿Una traición? ¿Una decisión premeditada? Yo solo sabía una cosa. Había perdido a mi esposo, y ahora también perdía mi lugar en su legado. Los días posteriores al entierro fueron un torbellino de visitas, abrazos y pésames, pero también de silencios incómodos. La casa, antes llena de su voz, de su presencia, ahora solo tenía ecos. Me movía como una sombra, recogiendo los restos de su vida, su pijama sobre la cama, su taza de café aún en el escurridor, el libro que dejó a medio leer. Y entonces llegó la llamada. «Señora Elena, soy el abogado de su esposo. Necesitamos que venga a la notaría el lunes. Es para la lectura del testamento». Asentí, aunque él no podía verme. El corazón me latía con fuerza. Había olvidado por completo el testamento. Pensé en voz alta. Seguro dejó todo en orden. Él era así, meticuloso. Siempre quiso que yo estuviera protegida. Incluso recordaba cuando, durante una noche fría,
Me había dicho: «Si algo me pasa, tú estarás bien. Lo dejé todo arreglado». Yo le creí, siempre le creí. El lunes llegó con una llovizna persistente. Me vestí con un suéter que él adoraba. Cuando llegué a la notaría, ya estaban allí su hijo, mi hijastro, y una sobrina lejana que apenas veía. Nadie me saludó. Solo un par de asentimientos, miradas que evitaban la mía. El abogado abrió el sobre con parsimonia. Testamento de don Alberto Suárez. Fecha: 12 de febrero del año pasado. Y entonces comenzó a leer. Las primeras líneas fueron previsibles. Palabras sobre su legado, sus bienes, su deseo de que se respetaran sus voluntades. Pero luego, a mi hijo, Eduardo Suárez, legó la casa ubicada en... Mi corazón se detuvo. ¿La casa? ¿Nuestra casa? A mi sobrina, Clara Fernández, le dejo el coche y la suma de... Esperé escuchar mi nombre, aunque fuera para algo pequeño, una joya, una carta, un gracias, pero no llegó. El abogado levantó la vista. Y con eso concluye la lectura del testamento. Me quedé helada, sin palabras. Debe haber un error, susurré. Yo soy su esposa, lo cuidé, estuve con él hasta el final. Él no haría esto. El abogado me miró con una mezcla de compasión y frialdad. Esto es lo que él firmó. Lamento mucho la situación. Eduardo no dijo nada, tampoco la sobrina. Solo tomaron sus copias del testamento y salieron en silencio. Me quedé sola, en aquella sala fría. Sola, como nunca antes en mi vida. No recuerdo cómo volví a casa ese día. La ciudad parecía lejana, como si todo ocurriera dentro de un sueño pesado, de esos que aplastan el pecho y no te dejan despertar. Abrí la puerta, miré el interior y me invadió una sensación de vacío aún más cruel que la que sentí en el cementerio. No era solo su ausencia, era la certeza de que había sido desplazada de su historia. Me senté frente al espejo de la sala, el mismo donde solía peinarse antes de salir a sus reuniones. «¿Por qué, Alberto?», susurré. «¿Por qué me borraste como si nunca hubiese existido?». Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No eran solo por él, eran por mí, por los años invertidos, por las madrugadas en vela, por los silencios tragados, por las veces que me callé para no incomodar, por todo lo que fui. Y él decidió ignorar. Intenté consolarme, pensando que quizá había algún documento adicional. Tal vez un seguro de vida, una carta, un sobre escondido, algo. Revisé cajones, archivadores, su escritorio. Nada. Ni una palabra dirigida a mí. Esa noche no encendí la luz. Me acosté con la ropa puesta, y en la oscuridad hablé en voz alta. «Te perdono, aunque no lo merezcas, pero no me quedaré callada». Al día siguiente, llamé a una abogada amiga de mi hermana. Le conté todo, sin llorar, sin rabia, solo con los hechos. «Es extraño», me dijo ella. «Legalmente, como esposa, tienes derechos, incluso si no fuiste mencionada». Me explicó que existía una porción legal de la herencia que no podía ser ignorada, al menos no sin razones justificadas. «¿Y si firmó algo bajo presión?», pregunté. «¿O influenciado por alguien?». Ella me pidió que no sacara conclusiones aún, pero que sí podíamos revisar todo lo posible. Pasaron varios días entre trámites y silencios. Volví a ver a Eduardo, mi hijastro. Lo cité para hablar. «Necesito saber por qué tu padre me dejó fuera del testamento». Su rostro se tensó. «No lo sé», respondió. Él cambió mucho los últimos meses. Se volvió más callado, incluso algo desconfiado. «¿Desconfiado de mí?», no respondió. Y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Regresé a casa sintiéndome más sola que nunca, pero también con una chispa encendida en el pecho. La verdad estaba ahí, en algún lugar, y aunque doliera, la buscaría. Una semana después, la abogada me llamó con voz tensa. «Necesito que vengas. Hay algo que debes ver con tus propios ojos». Fui sin imaginar nada, pero lo que me mostró cambió todo. Era una modificación del testamento, hecha 3 meses antes de su muerte. En ese documento, mi nombre ya no figuraba. La casa, los ahorros, incluso objetos personales, estaban destinados a su hijo. Pero no era eso lo que más dolía, sino una nota escrita de puño y letra de Alberto. «He decidido dejar todo a Eduardo, mi único familiar directo. Elisa ha cambiado
Ya no es la misma. Dudo de sus intenciones. Sentí que me arrancaban el aire del cuerpo. No por el dinero, sino por esas palabras. Eran como cuchillos lanzados desde el más allá, y no eran ciertas. ¿Esto fue redactado por él?, pregunté incrédula. Sí, aunque la firma parece algo forzada, respondió la abogada. Podemos solicitar una pericia grafológica si lo deseas. Mi mundo se tambaleaba. ¿Era posible que alguien hubiera influido en él? ¿O que incluso falsificaran partes del documento? Esa noche decidí llamar a un viejo amigo de Alberto, Mario, su compañero del ajedrez de los miércoles. Le conté todo. Guardó silencio unos segundos, y luego suspiró profundamente. Elisa, no quería meterme, pero ahora que me lo cuentas, hay algo que deberías saber. Me explicó que, semanas antes de su muerte, Alberto comenzó a mostrarse nervioso, paranoico. Decía que alguien lo espiaba, que escuchaba sus conversaciones, que no podía confiar en nadie. Pensé que eran delirios del tratamiento, pero ahora lo dudo. Volví a mirar los días finales con otros ojos. Recordé cómo se sobresaltaba con el teléfono, cómo se encerraba a escribir, y cómo, en más de una ocasión, había querido decirme algo, pero se detenía a último momento. Me senté en el sillón donde solía leer y observé el reloj de péndulo que teníamos desde hacía años, un regalo de boda. Y entonces ocurrió algo inesperado. El péndulo comenzó a fallar. Me acerqué para ajustarlo y allí, detrás del mecanismo, encontré un sobre. Viejo, con mi nombre. Temblando, lo abrí, y dentro había una carta de su puño y letra. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. No confíes en todo lo que veas. Protege tu verdad. Mi corazón latía con fuerza. Aún no entendía todo, pero esas líneas eran la primera luz en medio de tanta oscuridad. No estaba loca, y tal vez tampoco estaba sola. Esa carta me devolvió fuerzas. Alberto no me había olvidado, no me odiaba, no dudaba de mí. Al contrario, me estaba advirtiendo. Pasé la noche en vela, leyendo y releyendo esas líneas, pensando en todo lo que pudo haber pasado mientras yo lo cuidaba, lo alimentaba, lo abrazaba entre lágrimas. Al día siguiente, llevé la carta a la abogada. Ella la leyó con atención. Esto es importante. No cambia legalmente el testamento, pero demuestra que Alberto tenía dudas. Podemos iniciar un proceso. ¿Y si no sirve? Al menos quedará constancia, y usted recuperará su voz en esta historia. Comenzó entonces una batalla silenciosa. No por dinero, sino por dignidad, por justicia, por no permitir que la imagen de Alberto quedara manchada con una mentira fabricada. Solicitamos un análisis caligráfico del testamento. Mientras tanto, comencé a notar comportamientos extraños en Eduardo. Cambiaba las cerraduras de la casa, revisaba mis cosas, y un día, sin vergüenza, me dijo: «Tú aquí ya no tienes nada, esta casa es mía, ¿por qué sigues ocupando espacio?». Recogí mis cosas en silencio, metí mi vida en cajas, cajas que olían a recuerdos, a promesas rotas, a finales que no merecía. Me fui a vivir a casa de mi hermana, en una habitación pequeña pero llena de calor. Allí lloré, pero también empecé a sanar, no por lo que me quitaron, sino por lo que estaba recuperando. Mi propia historia. Empecé a escribir. Página tras página, conté lo que viví con Alberto. Desde que nos conocimos, hasta sus últimos suspiros. Volví a revivir nuestros paseos, nuestras risas, las noches compartidas leyendo novelas policiales, y cada palabra escrita era un hilo que tejía de nuevo mi lugar en su historia. Una noche, mientras escribía, recibí una llamada de la abogada. Su voz sonaba distinta. «Elisa, el informe del perito ha llegado, y hay inconsistencias importantes». Mi corazón dio un vuelco. Podía significar que la firma en el testamento había sido falsificada, o al menos que algo estaba mal desde el principio. ¿Quién lo había hecho? ¿Eduardo? ¿Alguien de su entorno? La justicia era lenta, pero se acercaba, y yo ya no tenía miedo. El juicio no fue inmediato. Pasaron meses. Meses en los que Eduardo se paseaba como dueño de todo, mientras yo seguía recogiendo migajas de dignidad entre cuatro paredes prestadas. Pero algo había cambiado. Ya no lloraba todas las noches. Ya no me sentía invisible. Había encontrado mi voz. Y también
aliados inesperados. Una exenfermera que había trabajado en casa nos contactó. Señora Elisa, vi cosas raras. Eduardo revisaba documentos de su esposo cuando él dormía. Una vez lo escuché hablar por teléfono sobre acelerar el papeleo. Su testimonio fue clave. También llegó una antigua amiga de Alberto. Tenía audios, mensajes, incluso fotos, donde él hablaba de su intención de asegurarme una vida digna. Nada de eso cuadraba con el testamento que me dejaba fuera como a una desconocida. Y entonces, el perito fue claro. La firma de Alberto en el testamento tenía irregularidades. No coincidía con la de otros documentos firmados poco antes de su muerte. Además, la fecha del testamento era posterior a un episodio médico grave, cuando ya no estaba en condiciones de razonar con claridad. El juez aceptó iniciar un proceso por posible falsificación y manipulación. Eduardo fue citado a declarar. Lo vi en la sala, altivo, frío, sin una gota de arrepentimiento. ¿Por qué falsificaría algo así?, dijo con cinismo. Pero sus ojos no podían sostener la mentira. La abogada pidió que se respetara el último testamento anterior, uno en el que sí estaba yo, como legítima heredera del hogar que compartimos por más de 3 décadas. Y aunque la decisión final tardaría, algo dentro de mí ya se había sanado, porque aunque el papel me hubiera borrado, la verdad me estaba escribiendo de nuevo. Una tarde, saliendo de la audiencia, me senté en un banco frente al juzgado. El aire era fresco. Me rodeaban personas que no sabían quién era, ni lo que viví, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva, libre del miedo, llena de historia, llena de amor. El juicio concluyó 4 meses después. El juez determinó que el testamento presentado por Eduardo no tenía validez legal. Las pruebas, los testimonios y el análisis caligráfico habían hablado. Todo apuntaba a una falsificación. El testamento anterior, firmado con plena conciencia por Alberto, fue restaurado como válido. El hogar en el que compartimos risas, silencios y noches de cuidados intensos volvía a ser mío. Pero más allá de las paredes, lo que recuperé fue mi lugar en la historia. La historia de un amor real, imperfecto, humano. Regresé a la casa sin grandes celebraciones. Las habitaciones seguían oliendo a él, a su loción, a su café por las mañanas. Y aunque el dolor persistía, ya no era un peso, sino un eco dulce de lo vivido. No quise cambiar nada. Dejé su sillón en su lugar, sus libros sobre la mesita, y cada noche, antes de dormir, le hablaba en silencio, como si aún pudiera escucharme. Eduardo no volvió a buscarme. La sentencia fue clara, pero nunca pidió perdón. Y aunque dolía, aprendí a dejar ir el rencor. Porque entendí que el perdón, a veces, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Hoy, cada vez que alguien me pregunta si volvería a cuidar así a un ser amado, respondo que sí. Que el amor no se mide por lo que recibimos, sino por lo que somos capaces de dar, incluso cuando no somos vistos. Camino por la casa con pasos tranquilos. Cocino para uno, pero con el mismo cariño de antes. Y cada vez que el sol entra por la ventana de la sala, siento que él está ahí, mirándome con gratitud, recordándome que nada fue en vano. Porque aunque alguien intentó borrarme del papel, nadie puede borrar la verdad del corazón. Y la mía es simple. Amé, cuidé y viví con dignidad,